Pablo, si hiciéramos una especie de biografía atomizada tuya, nacido en Buenos Aires, correcto, formado en ciencias biológicas en la UBA, luego Estados Unidos, Nueva York. sí. Empecemos a contar desde ahí, ¿no? Sí, te faltó, antes de ingresar en la carrera de biología en la UBA, yo empecé a ir al Instituto Malbrán, hoy Anlis, porque me empezaron a interesar los bichos, era un apasionado de los bichos. Y yo estaba en segundo año del colegio y tenía un tío médico que conocía a Barrera Oro, no estoy seguro cómo era el apellido, un tipo muy famoso, un virólogo. Lo mío eran las arañas, no era la virología. Ni lo vi nunca, este tipo famoso, claro, pero sé que era el contacto mío en el Anlis. Y entonces a través de mi tío me hizo el contacto para ir a ver a un tipo que trabajaba en arañas. Yo era un nene. Claro. Y me empezó a ayudar. Después, al año siguiente, caí en el museo a ver a la especialista de arañas que había ahí en el museo. Entonces, para cuando me tocó la hora de entrar en la universidad, ya tenía 2 papers en prensa. Pero sí, después la UBA, después Estados Unidos, perdón que te interrumpí. No, pero está bueno eso porque una de las cuestiones que este programa tiene como objetivo es el tema de la vocación. Sí. Y aparece de las formas más raras la vocación, ¿no? Sí. Sí, porque además entonces, yo te digo, me gustaban los bichos, claro, pero eso. No sé por qué me gustaban los bichos. Era un pibe que vivía en Buenos Aires, en un departamento, en un piso 18. Una tía mía vivía en el interior de la provincia de Buenos Aires, no es que sea territorio salvaje, pero bueno, qué sé yo, pampa húmeda. Había algunos bichos, íbamos todos los veranos. Y en mi casa había esas cosas, yo creo que para mí fue determinante eso, ya lo he contado alguna vez en otra entrevista. Estaban los libros de Henri Fabre, el entomólogo francés, que era básicamente un aficionado, pero que contaba como historias. Tenía estos libros que se llamaban souvenirs entomológicos, entomologiques supongo en francés, el francés no es muy fuerte. Y contaba sus salidas al campo, cómo miraba bichos, y yo leyendo eso me pareció fascinante y me encantaban los bichos cazadores. Y con eso me empecé a meter más con arañas. Que es un mundo inagotable. Sí. Me agoté yo, no sé, no es que se me agotaron las arañas, me agoté yo. Lo que pasa es que a través de las arañas me fui interesando, no solo en conocer las arañas y la diversidad que tienen y las especies que tienen, sino también la evolución de los bichos, por qué son como son, por qué se relacionan como se relacionan, y con eso me fui interesando en ver otro tipo de cuestiones, y con eso me fui metiendo en la cladística. Claro. ¿Está bien? Pero, digamos, arañas además fue uno de los primeros grupos en donde se empezaron a aplicar técnicas cladísticas, porque empezó a hacerse cladística en serio en arañas de la mano de un tipo que después fue mi director de tesis. Entonces, como yo estaba leyendo de arañas y de evolución de arañas, conocí la cladística y empecé a leer libros de cladística y a meterme más en el tema, con lo cual después las arañas han quedado un poco de lado. Vamos a tomar la rama de la cladística. Sí. Contanos y contale un poco. Bueno, clado quiere decir rama, ¿no? Así que tomar. Claro. Nos vamos por las ramas. Nos vamos por las ramas. ¿Qué quiere decir cladística? Mirá, los seres vivos han evolucionado a partir de un ancestro único eventualmente, pero cualesquiera 2 bichos que tomes tienen un ancestro en común en algún punto de la historia evolutiva. La cuestión es cómo puedo hacer yo para reconstruir las cercanías relativas de los ancestros comunes de los distintos bichos. Digamos, vos y yo tenemos ancestros comunes muy cercanos. Nosotros dos y un carayá tenemos ancestros comunes que están un poco más atrás, y con una, no sé, una ardilla o un tapetí le dicen aquí también, ¿no? Con un tapetí un poco más lejos y con un pescado un poco más lejos. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo te estoy contando esto, que es lo que ya sabemos, lo hemos inferido a través de observaciones. La historia entonces es,
cuáles son los métodos, los conceptos y las ideas que tenemos que usar para poder interpretar la evidencia de manera lo más adecuada posible para poder establecer inferencias de cercanías relativas de ancestros comunes. Bien. El árbol que refleja esas cercanías relativas se llama cladograma, de cladorrama. Claro. Dije cladograma, ¿no? No sé si se entendió bien. Sí. Bien. Habíamos quedado en el punto en que te vas a Estados Unidos. ¿Cómo surge la posibilidad de Cornell? ¿Qué te lleva allá? ¿Por qué te pareció importante estudiar ahí? ¿O es esa cosa que uno encuentra medio que te lo contesté, Claro. Porque yo empecé a leer acerca de evolución de arañas e interesarme cada vez más en la cuestión de las teorías y los métodos detrás de cómo hacer reconstrucción filogenética. Y uno de los capos en ese tema era este señor Norman Platnick, que estudiaba arañas y que había empezado a aplicar esas técnicas en el campo de las arañas. Hoy día se aplican en todos los grupos, básicamente, claro. Pero en los años 80 todavía no. Y él hizo un viaje al campo en el 86, aquí a la Argentina, y yo lo acompañé. Así que ahí lo conocí un poco, él me conoció, vio lo que sabía de arañas, más o menos lo que estaba haciendo, y le pareció bien la idea de que yo fuera a estudiar con él. Y se acababa de establecer un joint program, ¿cómo se dice? Un programa conjunto entre el Museo de Nueva York y la Universidad de Cornell, porque el Museo de Nueva York no daba títulos de doctorado, claro. Era solo un centro de investigación. Y Cornell queda a unas 6 horas más o menos de la ciudad de Nueva York, pero bueno, yo terminé ahí con un director que también era entomólogo, que también estaba haciendo filogenia ya. Bueno, y ahí me fui metiendo mucho más en la cuestión de la cladística. Fue ahí que empecé a programar. Lo vamos a hablar después de eso, porque aparecen como varios cruces. Sí. Quiero que me digas 2 o 3 cosas del Museo de Nueva York. ¿Qué importancia tiene del museo? ¿El de Nueva York o el de Buenos Aires? Y después vamos al de Buenos Aires. Pero ese de Nueva York donde vos te formaste y se ha formado otra gente. ¿Qué influencia tiene en todo esto? ¿Qué importancia tuvo? Y tuvo bastante. Igual yo te diría que en cuanto a importancia, para mí en lo personal, más el de Buenos Aires. ¿No? Pero el Museo de Nueva York me sirvió muchísimo para establecer contactos, una red de contactos que después vos podés mantener para ver cómo se trabaja afuera. Y quizás esto hoy no impresione tanto, pero en ese momento que todavía no había internet y la gente viajaba menos, me sirvió mucho para dejar de sentirme inferior, para dejar de sentirme menos con los gringos. Porque aquí estaba la idea de, viste, en Estados Unidos son los grosos los que trabajan. Y cuando uno va allá y si uno es laburador, ve que le puede pasar el trapo a muchísima gente. Claro. Hay muchos tipos en el Museo de Nueva York, por lo menos lo sabía en la época en que yo estuve ahí, que iban a cumplir horario. Y estaban sentados en la oficina o poco menos que sentados en la oficina, ¿está bien? Una institución privada, ¿no? Te estoy hablando, no sé si se lee entre líneas. Una institución privada. Por supuesto, también había tipos grosos, pero eso dependía mucho de su motivación personal, evidentemente, porque había gente que, como con lo mínimo alcanzaba, hacía lo mínimo. Claro. Eso fue importante, y los contactos. Bien. Hablemos del regreso y de todo lo que ha significado para tú. Son más de 3 décadas de trabajo. Sí. ¿No? Volví hace más de 30 años. Bien, entonces ahí tenemos que hablar de 2 cosas que son muy importantes. Una, la conformación de equipos. Hay algunos que les cuesta, equipo, que no lo pueden desarrollar. Digamos, tengo gente que trabaja cerca mío y que me da como un marco, es gente que usa métodos que yo desarrollo. Gente con la que discuto problemas de trabajo y me da ideas de cómo pensar métodos o técnicas nuevos, pero soy bastante solitario a la hora de trabajar. Hay algunos temas en los que es imprescindible tener equipos de trabajo y tienen que laburar todos, con una de repente jerarquía, ¿no? Donde hay algunos tipos hacen una cosa, otros otra y una cabeza. En el tema que trabajo yo es desarrollo de métodos, es muy mental. Es muy mental, entonces requiere que vos te sientes a veces a pensar, a agarrar papel y lápiz y pensar, y tachar, y pensar y estar horas así, hasta que encontrás el camino y te das cuenta de algo, ahí puedo empezar a programar, pero no, es un trabajo que es muy difícil de compartir. Bien. Tengo trabajo con colaboradores, porque es como que el sistema te lo exige. Pero la verdad que el trabajo en sí es muy difícil de compartir. Bien. Otra cosa que me pareció muy interesante. Vos hablabas de la observación directa de arañas siendo chiquito, adolescente. Sí.
y ahora me hablaste de programación. ¿Cómo pasamos, cómo hacemos ese camino? ¿Cuándo aparece la necesidad de aprender a programar? Bien. Te hablé de que la cladística es el conjunto, el corpus de métodos que a mí me ayudan a entender cómo interpretar evidencia para poder establecer relaciones cladísticas o filogenéticas. Eso requiere de análisis cuantitativos, por supuesto, y son análisis cuantitativos complejos que requieren muchos cálculos. No se lo puede hacer en la cabeza, no se lo puede hacer con papel y lápiz. O se podría, pero te tomaría miles de millones de años. Para eso necesitas una computadora, porque lo va a hacer mucho más rápido. Entonces es muy importante el tema de la computación en la cladística. A mí me interesaba ese aspecto cuantitativo, pero no por el aspecto cuantitativo en sí, no porque yo diga quiero ser capaz de usar una computadora. Las desprecio bastante a las computadoras, la verdad. Me parece que lo importante son los conceptos y las ideas. Vos usás un programa de computadora para materializar una idea, para materializar un método y poder hacerlo efectivo en la práctica, ¿está bien? Claro. Cuando yo fui a Cornell, empecé a trabajar con algunas ideas, a derivar algunas fórmulas de, bueno, no sé, si querés te cuento, pero es largo, y fui a ver a un tipo que trabajaba ahí, que era un programador, en filogenia, ¿no? En este tema. Y cuando le conté lo que estaba haciendo, le mostré esas derivaciones, me dijo, mirá, vos tenés que aprender a programar. No podés seguir haciendo estas cosas sin aprender a programar. Claro. A mí me interesaba además. Tenés que hacerlo vos, además. Claro, sí, lo bien que hizo. Para mí es uno de mis mentores importantes, ¿no? Casi te diría más que Plotnik. Y bueno, y empecé a programar y me enganché. Quiero contarte una pequeña anécdota porque después quiero que hablemos de TNT. Sí. Una vez le preguntaron a Juan Rulfo, el escritor mexicano, cómo se le había ocurrido escribir Pedro Páramo. Ajá. Y él dijo, y fui a buscarlo a la biblioteca y no estaba. Me pareció una de las respuestas más maravillosas. Sí. ¿TNT apareció un poco así? Y contarle un poco a la gente qué es TNT. No sé si podría aplicar la analogía. Existía un par de programas, había muy pocos programas para hacer filogenia cuando yo empecé a trabajar en esto. Y había un tipo que había hecho uno de los dos programas que, desde mi punto de vista, era el mejor y ciertamente que el más parsimonioso y elegante, tipo al cual conocí en Nueva York, también con una historia graciosa, si querés después te la cuento. Nos llevamos bien. Yo empecé a escribir un programa de computadora para hacer unos análisis filogenéticos que era algo que no estaba en el programa de él y a mí me interesaba explorar esas ideas. Entonces empecé a escribir un programa muy, muy primitivo y como me enganché lo fui mejorando y terminó siendo un programa que usó mucha gente. Este tipo tenía fama de ser una persona totalmente intratable, más bien que era un rebelde del sistema, vive todavía, es un rebelde del sistema, ya está jubilado. Esa gente que dice, a mí no me jodas, no me vengas con boludeces, ¿viste? Claro. Las cosas como déjame son, trabajar. Conmigo. Déjame trabajar, sí, pero también no me vengas a versear, ¿viste? Claro. Hablemos las cosas como son. Cosa que yo siempre hice con él. Y la verdad que el tipo me ayudó muchísimo. La primera copia que yo vendí de un programa, porque lo empecé a vender, en esa época se vendían, hoy son gratuitos, pero en esa época era común venderlos. La primera copia me la compró él. Mira. Que yo no le digo, Steve, ¿cómo te voy a cobrar a vos por un...? Me dijo, no, vos sos un estudiante, yo te quiero ayudar, a mí me interesa ayudarte. El tipo me ayudó muchísimo a trabajar en este programa que competía contra el programa con el cual él se había hecho famoso, ¿no? Yo seguí trabajando un poco en ese programa y unos años después, creo que fue en un congreso, él se me acerca y me dice, che, Pablo, ¿por qué no nos juntamos, Kevin Nixon, el que me había enseñado a programar, vos y yo, para hacer un programa que les gane a todos, que junte, digamos, las habilidades o los conocimientos que tenemos los tres en distintos aspectos de eso, como para hacer un programa que sea buenísimo. Esto debe haber sido en el 97, ahí está, fue en el 97 en un congreso en Washington. Y al año siguiente, después de un congreso que se hacía en Brasil, él viajó a Tucumán para empezar a escribir las primeras líneas de ese programa. Así que la verdad que fue una idea de él. Claro. Y yo liberé la primera versión como para que el público la use, o sea, en 98 lo empezamos a escribir y yo lo liberé en el 2003.
Quedé yo a cargo, ¿no? Yo he escrito casi todo, excepto desde los últimos 4 años tengo un técnico, un ingeniero informático de CONICET que me ayuda. Pero, digamos, las primeras 200.000 líneas de código de TNT las escribí yo. Claro. Son varias páginas. Claro. Son varias páginas. Bueno, así fue que empecé con TNT. ¿Dónde se está usando? ¿Quiénes lo están usando? ¿Has escrito libros además alrededor de todo esto? Sí, escribí o un par de libros o un libro de 2 volúmenes, como lo quieras ver, que está hecho sobre la base de TNT. Un poco tomé conciencia de lo gigante que es TNT al escribir el libro, porque la idea era mostrar en el libro todo lo que se puede hacer con el programa. No te puedo decir quién lo está usando. Yo te puedo decir, el programa tiene alrededor de 8.000 o 9.000 citas, lo cual quiere decir que hay, bueno, puede haber investigadores repetidos, ¿no? Pero ponele que habrá por lo menos 5.000 investigadores o grupos de investigación que lo han usado para hacer sus análisis. No sigo a cada uno, te podrás imaginar que no llevo en la cabeza eso. Salió hace 2 o 3 años un trabajo que estuvo en los diarios de unos investigadores chinos, creo que colaboraban con un inglés, que habían descubierto esta historia del hombre dragón, una nueva especie de homo. Sí. Ellos usaban TNT, por ejemplo. Y 2x3 se usa mucho en paleontología porque es un programa especialmente aplicable al análisis de datos morfológicos, que son los únicos datos de los que dispone la gente que hace paleontología. Claro. Entonces los paleontólogos, es muy fuerte TNT entre los paleontólogos. Y los dinosaurios le llaman la atención a todo el mundo y dentro de la biología no existe otro lobista igual que el paleontólogo, ¿no? Son expertos en venderse. Entonces cuando salen nuevas especies o nuevos trabajos sobre dinosaurios terminan siempre en los diarios. Y muchos de esos usan TNT. Yo he visto, no sé, inclusive diario Página 12 que suele hacer propaganda, digamos, a las cosas que hace la gente de CONICET, y los he visto mencionar notas porque lo sacaron de portales de noticias, pero ni siquiera se dan cuenta que el programa que permitió que se hiciera eso estaba hecho por un argentino, ¿no? Me da un poquito de bronca a veces, pero bueno. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Una especie de anonimato que hay a veces, porque tiene que ver con lo que dijiste al principio, ¿no? Esta especie de sentimiento de inferioridad que mucha gente tiene. Sí. Bueno, eso tiene que ver con la historia de cómo lo conocía Farris. Farris era un tipo realmente famoso. Uno de mis sueños al ir a Estados Unidos era conocerlo a Farris. Él se llama James S. Farris. En los trabajos que yo leía, había leído montones de trabajos, me los conocía de pe a pa. Y había visto que en algunos trabajos le agradecían los comentarios y las críticas a un tal Steve Farris. ¿Sí? Él se llama James Stephen Farris. Yo no lo sabía y decía, ¿quién será este Steve Farris? Cuando llegué a Nueva York, Plotnik me dice, en esta oficina vas a trabajar vos los días, porque yo trabajaba unos días ahí y después me iba a Cornell, ¿no? Pasé una semana, 10 días en el museo primero, separando material que iba a estudiar después. Me dice, en esta oficina viene a trabajar a veces Farris. Y a mí se me iluminaron los ojos. Y yo dije, ¿qué Farris? Me dice, Steve Farris. Y yo pensé, maldición. Claro. El Farris que nunca publicó nada. Claro. Y un día, volviendo con Norman Plotnik a la casa, entré en él, vivía lejos, conversando así, y Farris venía, un tipo hiperactivo, hiperkinético, venía y hablaba por teléfono, que se usaban los fijos en esa época, haciendo maquinaciones y viendo qué hacía qué hacía aquel. Yo digo, este tipo no trabaja nunca. Y yendo camino a la casa de Plotnik, le digo, Norman, ¿en qué trabaja Steve? Y me mira así sorprendido y me dice, cladística numérica. Y yo le digo, pero no publica mucho. Me dice, ¿cómo que no publica mucho? Publicó algunos de los trabajos más importantes en el tema. Y a mí me dio vergüenza y dije, bueno, evidentemente no los conozco. Y me quedé callado. Y algunos meses después me enteré que eran la misma persona. Me sirvió también porque cuando lo conocí a Steve, hoy le digo Steve porque ya sé quién es. O sea, he estado muchas veces en la casa, él ha estado en mi casa, nos hemos hecho amigos. Porque digamos, te conté la fama que tenía, pero es un tipo excelente, ¿no? Me sirvió también para empezar a tratarlo a él, no como una luminaria ni con respeto, sino mucho más de igual a igual también. No sé si a él le habrá gustado eso, ¿no? Que me parece que es la mejor manera también de aproximarse a un científico, pero no quiere decir que siempre te salga, ¿no? Claro.
Vamos a los caminos tuyos ahora. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué vas a seguir haciendo, al menos en tus planes? Bueno, yo sigo trabajando en TNT, sigo desarrollando cosas. Me interesa mucho el análisis de datos morfológicos, digamos, porque para hacer inferencia filogenética hoy día lo que más se usa, en el sentido de la mayor cantidad de gente que usa eso, es los métodos moleculares, digamos. Sí. Secuencias de ADN. Son muy fáciles de obtener, es mucho más una cuestión tecnológica que otra cosa. Lo que pasa es que lo que a nosotros nos sigue interesando en el fondo es poder entender por qué los bichos son como son. Lo que nos sigue interesando en el fondo es entender la diversidad morfológica, cómo se origina, cómo se mantiene, cómo se relaciona forma y función. Entonces me parece que la morfología sigue siendo fundamental. Y analizar los datos de morfología para hacer inferencia filogenética tiene sus bemoles también, porque digamos, hay un montón de patrones o cuestiones, generalizaciones que pueden hacerse para las secuencias que ya no son aplicables para morfología, porque las morfologías de los bichos evolucionan de maneras muchísimo más plásticas, si se quiere, ocupando lugares mucho más diferentes que las secuencias. Las secuencias de ADN son 4 nucleótidos que sí van a tener muchas secuencias posibles, pero son esos 4 nucleótidos y nada más. Entonces me parece que son una fuente de problemas y desafíos muy muy interesantes los caracteres morfológicos, y es lo que siempre me interesó a mí y es como yo me aproximé a la filogenia, a través de los caracteres morfológicos. Así que sigo trabajando en eso. Uno de los problemas que siempre se han planteado para la reconstrucción filogenética es que, esto lo vas a encontrar en los libros míos está inclusive, porque yo todavía no había desarrollado estos métodos, la idea de que los caracteres deben ser independientes, porque los caracteres se analizan un poco cada uno por separado con los métodos que existían hasta ese momento. Pero sabemos que los caracteres tienen interacciones. No sé si querés que te dé un ejemplo. ¿No? Sí, estaría bueno. No sé, si yo te digo que un bicho es herbívoro, cómo tiene los dientes, va a estar relacionado con eso, y cómo son los dientes va a estar relacionado con la fuerza de los músculos que te mueven la mandíbula. ¿Está bien? Y va a estar relacionado. Entonces, los caracteres tienen interrelaciones entre sí. Y esas relaciones o interrelaciones entre los caracteres no son de uno a uno. Claro. Porque si vos me decís, no sé, el bicho que tiene un ala vuela, sí es 1 a 1, pero a veces no es tan sencillo. ¿Está bien? Y las interacciones se dan entre múltiples caracteres a la vez. ¿Cómo podés hacer para analizar eso cuando tenés el problema de caracteres que tienen dependencias entre ellos? Y se me empezaron a ocurrir ideas, que es en lo que vengo trabajando básicamente hace 3 años. Pero la última se me ocurrió hace 3 meses. Mi esperanza era tomarme el segundo semestre de este año de descanso, porque volvía de un congreso. Y había terminado con un trabajo bastante intenso el primer semestre. Mandé a publicar un trabajo con esas cuestiones que ya está siendo revisado y ya medio... Me lo saqué de encima y me enganché con otra idea nueva y me pasé 3 meses programando sábados, domingos hasta las 10, 12 de la noche. También me apuré porque venía al congreso y quería presentarlo aquí. Pero también me pasa que es como que cuando tengo ideas de este tipo, quedo como intoxicado hasta que me lo saco del sistema y sé que lo hice y lo terminé, como que no puedo parar. No es lindo, ¿no? No es lindo, pero me pasa eso. Claro, podríamos decir que es un modo de vivir. Sí, totalmente, sí, yo debo trabajar, no sé si 50 horas por semana. Me aburre la televisión también. Claro. Bueno, me aburre la televisión. Estás en la televisión. Bueno, ahora sí, no debería decirlo, ¿no? Estás adentro. Sí, pero bueno, me aburre la televisión, agarro el control, a veces digo, tengo que ver algo, empiezo a hacer zapping y... hago 15 minutos de eso y me voy a programar. Y las ideas aparecen, en realidad la impresión es que uno está siempre pensando, a veces cree que no, pero está siempre pensando y aparece eso que se está buscando. Sí, a veces te van apareciendo a poco, a veces me aparecen de noche. ¿Qué sé yo? En el 2002 tuve unas ideas así que me acuerdo que a las 2 de la mañana, y en el 2019 me pasó. Que a las, no sé qué hora era, a las 2, a las 3 de la mañana, estaba durmiendo y me desperté y me tuve que levantar y empezar a escribir para... Sí, me iba a un congreso, me faltaba una semana, así que no me podía sentar a hacer nada. Y me acuerdo que volví del congreso y me senté a trabajar para poder, como te digo, sacarme eso de encima, ¿no?
Salió un paper de eso, por supuesto. Mira. Pero a veces también son cosas que te dice otra gente, cosas que discutís porque la gente que está aplicando estas técnicas y estudiando qué es lo que pasa con bichos reales tiene sus propios problemas y cuestiones que no puede resolver. Y te las cuentan, a mí me sirve muchísimo, eso es la interacción, es el ida y venida lo que te sirve. Y entonces muchas veces te hablan de problemas que son irresolubles. Claro. ¿Entendés? Pero cuando te cuentan de algo que vos decís, ok, creo que estoy en condiciones de resolver eso, ahí es donde uno se engancha. Muchas gracias por venir, por aceptar esta entrevista. A ti, fue un gusto. La charla. Fue un gusto. Una linda conversa, como se dice por acá. Bien. Gracias. Hasta siempre.